relata la misma historia, no varía, no cambia. Amén. Tienen el mismo mensaje. Esto es ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque el que le escribió en realidad no fueron estas 40 personas, fue Dios. Amén. Y tenemos que entender eso para que cuando alguien de afuera venga y nos diga, ¿y cómo ustedes creen en la Biblia? Que le escribió un hombre, porque muchos vamos a experimentar eso, especialmente los jóvenes en la universidad. Yo escuchaba de todo, pero nosotros podemos decir confiadamente, oye, son 66 libros escritos en un lapso de 1500 años, amén, por más de 40 personas, o por 40 personas, no por un solo hombre, y dicen la misma historia, no divarea, tienen el mismo mensaje, amén. ¿Por qué? Porque le escribió mi Dios, el Dios verdadero, amén. Y con confidencia podemos hablar de nuestro libro, de nuestra guía. Ahora, esta guía está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Yo sé que todos sabemos eso. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento relata la historia de la humanidad, la creación, relata lo que fue el mundo antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Eso es lo que relata el Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesús. Amén. Empieza con los cumplimientos de esas profecías que se dieron en el Viejo Testamento. También podemos ver que en el Nuevo Testamento se muestra el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y también en el Nuevo Testamento vemos profecías que en el Viejo Testamento se hablaron del fin de los tiempos. Aún en el Nuevo Testamento él termina con la profecía de los últimos tiempos de la humanidad. Entonces así está dividida la Biblia entre dos partes. Hoy yo voy a hablar del Viejo Testamento. El Viejo Testamento no es viejo porque es viejo y fuera de moda, no, sino porque es antiguo antes de Cristo. Amén. Ahora, en este Viejo Testamento o Antiguo Testamento, él está dividido en 5 o 4 géneros, dependiendo de cómo lo digamos, pero vamos a decir que 5 géneros. ¿Cuáles son esos 5 géneros diferentes? Bueno, está el Pentateuco, están los libros históricos, están los libros poéticos o de sabiduría, están los libros proféticos, que son los profetas mayores y los profetas menores. Amén. Entonces, vamos a empezar con los Pentateucos. Los Pentateucos, un nombre muy interesante, ese nombre, Pentateuco. El Pentateuco consiste de 5 libros. ¿Cuáles son esos 5 libros? Génesis, Éxodo, dígalo conmigo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Esos son los 5 libros del Pentateuco. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros introducen a Dios como el único creador del mundo. Amén. Muestran el carácter y la relación que Dios busca con la humanidad. Eso es lo que encontramos en estos primeros libros. Aprendemos sobre las promesas de Dios hacia su pueblo, incluyendo las promesas de que vendría un Salvador llamado Jesucristo. Amén. Estos libros se les atribuyen a Moisés, se atribuyen a que él fue el escritor. Amén. Entonces, estos libros nos dan la introducción a la Biblia. Para el que quiere empezar la Biblia desde el principio, entra a Génesis, ve la creación, y por ahí entonces vamos viendo las promesas de Dios, cómo Dios habla de su pueblo, Él habla de lo que Él quiere hacer, las profecías. O sea, ahí el Señor muestra que Él quiere, que Él quiere un linaje, Él quiere un pueblo especial para Él. Amén. Gloria a Dios. Ahora, después de estos Pentateucos, vienen los libros históricos, que es donde vemos cómo se vuelve como una novela de eventos con Dios en el centro. Amén. Estos libros son Josué, Jueces, Samuel, Reyes,
Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos. ¿Por qué? Porque cuentan ahora la historia de Dios envuelto en su pueblo. Amén. En estos libros tratan sobre la formación de Israel, tratan del exilio hacia Babilonia y el regreso a Jerusalén. Aprendemos sobre las murallas que se cayeron en Jericó, aprendemos sobre David, aprendemos sobre Sansón. Son libros que la palabra históricos, este género de libros históricos, un refrán en inglés, no sé en español, pero vive su título, porque en verdad son libros históricos que cuentan una historia, la historia de Dios y la humanidad. Amén. La historia de Dios y su pueblo. Ahí conocemos a Elías, el profeta Elías, y también una serie, como le dije, de reyes irreverentes que se rebelaron contra Dios y que Dios cortó y tuvo que hacer todas estas cosas. Amén. Pero la gran lección de estos libros históricos, amén, es que Dios cumple sus promesas. Esa es la más grande lección de estos libros, de que Dios cumple su promesa y que Él quiere fidelidad del pueblo que Él escogió. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y todas estas historias lo que revelan es el Señor diciéndole: séanme fiel, quiero fidelidad, quiero amarles. Amén. Y también vemos cómo en estas historias vemos las faltas y las fallas del ser humano, que el Señor nos las revela para que sepamos que solo con Él, solo cuando David estaba en Dios, amén, Él podía triunfar. Desde que el pueblo se alejaba del Señor, desde que el pueblo le daba de espalda al Señor, ¿qué pasaba? Venía la derrota. Entonces, esos libros históricos, cada historia cuenta una enseñanza a nosotros. Cada historia tiene un mensaje. Sansón, ¿qué hizo? Quitó la mirada de Dios. Amén. ¿Qué? Lo llenó el orgullo. ¿Qué pasó? Entonces después cuando vuelven a Dios, entonces Dios vuelve y da la victoria. Ahí en esos libros vemos la fidelidad de Dios, que aunque nos alejemos del Señor y Él tenga que castigar a su pueblo, pero entonces nos volvemos a acercar, Él lo vuelve a recibir y le da la victoria. Amén. Simple y preciso, los libros históricos. Después de los libros históricos vemos los libros poéticos. Poético. ¿Qué es la palabra poético? De poesía. O sea, que son unos libros que nos envuelven. Amén. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Sus autores incluyen a Moisés, el rey David y el hijo de David, Salomón. A menudo llamamos estos libros los libros de sabiduría, porque son libros que nos enseñan la sabiduría, son libros poéticos que no se enfocan tanto en el pueblo de Israel como una entidad, no se enfoca en un todo, sino se enfoca en el individuo, en la vida del individuo, en la vida personal del individuo. Se ocupa del corazón humano. Si podemos ver a Job, ahí vemos un hombre sufriendo. Amén. Los salmos, vemos como David clama al Señor, como está a veces en turbación, como dice: te voy a alabar, te voy a adorar. Es una poesía con Dios. En Cantares vemos la poesía con el amado, que luego vemos que en verdad es Jesucristo. Como nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apasionados por nuestro amado. Amén. Al igual que Cantares, gloria a Jesús, al igual que Proverbios, que nos habla de la sabiduría. Estos son los libros poéticos. Hablan a la vida común de todos nosotros, a problemas y situaciones humanas, individuales, y cómo nosotros podemos resolverla a través de Dios. Amén. Estos libros son una experiencia. Si nos navegamos a través de Job, una experiencia que vivimos con Job, todo lo que él pasó, todo lo que pasó con sus disque amigos, o sea, cosas que nosotros vivimos en el hoy. Vemos las tribulaciones de David, sus llantos, cuando le falló a Dios, cómo se humilló. O sea, vemos todo lo
porque nosotros como seres humanos, si navegamos estos libros, vemos como Proverbio nos habla nuestra vida. Mira, haz estos. El hombre, si tú eres prudente, tú vas a pensar así, tú vas a hacer esto. O sea, es una enseñanza. Amén. Entonces vemos alegría, amor, vemos placer en estos libros poéticos, vemos angustia, vemos dolor, vemos relaciones perdidas, vemos sufrimiento, vemos duda, vemos tomas de decisión, vemos la necesidad de intimidad de cada individuo con Dios. Todo eso vemos en los libros poéticos. Amén. Y después de estos libros poéticos, gloria a Jesús, entramos a los proféticos. Ahora, estos libros proféticos están divididos entre dos: profetas mayores, profetas menores. No le decimos mayores y menores en que los mayores sean más importantes, o que un grupo sea más importante que el otro grupo, o que tenga más validez. No, le llamamos profetas mayores y menores simplemente porque en los mayores encontramos más sustancia. Amén, encontramos muchas profecías profundas y es más largo. Amén, los capítulos son más largos, los libros son más largos en los profetas mayores. Amén. Estos libros proféticos, si disectamos esa palabra, habla de profecía. O sea, que estos libros proféticos hablan de profecía. ¿Qué es un profeta? Proféticos, profeta. Un profeta es aquel que es llamado por Dios y habla a través de Dios y de parte de Dios. Esto eran estas personas. Estas personas eran personas que hablaban, que Dios le hablaba a ellos para que hablara a su pueblo. Y los autores, lo que escribieron esto, lo escribieron entre el 750 AC, o sea, antes de Cristo, a el 450 AC, antes de Cristo. ¿Cuáles son los profetas mayores? Son Isaías, Lamentaciones, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Amén. Y los profetas menores, que no son menores porque significan menos, sino porque los libros son más cortos. Son 12 libros. Amén. Pero son más cortos, pero son igual profecías. Hablan Dios hablando a su pueblo, lo que Él quiere que su pueblo haga, lo que no quiere que su pueblo haga. Amén. Estos libros, estos 12 libros son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Estos son esos libros. Malaquías viniendo a ser el último del Viejo Testamento, Antiguo Testamento. Estos son los libros proféticos. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar muchas profecías. En estos libros proféticos encontramos la profecía de Jesús, cómo Jesús iba a venir. Encontramos detalles específicos, específicos, muchos años antes de que Jesús viniera. Encontramos detalles de cómo iba a venir a nacer, de cómo iba a morir, de lo que iba a hacer. Mucho contenido. Por eso es el libro más vendido, más anhelado. Por ese libro han muerto muchas personas. Así como nosotros lo tenemos aquí, hay algunos lugares del mundo donde matan al que tenga ese libro. Nosotros hablamos de fin, cuando aquí están quemando Biblia, pero en muchos lugares ya lo están haciendo. ¿Pero por qué? Porque esos gobernantes inspirados por demonios, por el Satanás, ¿por qué atacan ese libro? ¿Por qué no quieren que las personas tengan acceso a ese libro? ¿Por qué en Rusia, por lo menos en antes, tenían que entrar en la Biblia escondidas? ¿Por qué? Porque es el manual de vida. Porque el que encuentra la Biblia y abre sus páginas, encuentra a Jesús, el Salvador del mundo. Encuentra la salvación, encuentra un relato de que fue un Dios que creó todo esto. Y ese es el mismo Dios que va a venir. Ese Dios murió por nosotros. Ese Dios vino a redimir la humanidad. Sean chinos, sean japoneses, no importa en qué parte del mundo, Él vino a salvarlo a todos. Sea el que esté en la selva,
Hubieron muchos misioneros que llevaron Biblias a selvas. Hay Biblias que están traducidas en idiomas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Por qué ese afán? Porque Dios dijo que iba a expandir su palabra, iba a expandir su evangelio por todo el mundo. Amén. Y no iba a haber barrera, no iba a haber lenguaje, no iba a haber nada que impidiera que su palabra llegue a todo ser humano. Entonces, cuando agarremos ese libro y lo leamos, quizá no podamos leerlo en la mañana, pero lo leemos a las 12. En el momento que puedan leerlo, lo leemos. Yo llegué a un punto donde yo le escuchaba la Biblia, porque por el trabajo yo escuchaba la Biblia, quizá no la pude leer, pero mientras iba trabajando, la iba escuchando, y como dice la pastora, se queda en el disco duro. Como tú escuchas, el oír viene, la palabra de Dios viene, la fe viene, por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces cuando escuchamos la Biblia, cuando abrimos las páginas, no importa el medio que sea, lo importante es centrarnos esas palabras adentro. ¿Qué pasa? Cuando llegue el momento, esas palabras brotan de nosotros. Amén. Entonces Dios le bendiga. Este fue un recorrido corto y al punto, como es la palabra de Dios, sobre el Antiguo Testamento. Dios les bendiga y Dios les guarde.